30 minutos. Bien, gloria a Dios, aquí estamos nuevamente en La Verdad en 30 minutos. Hoy quiero hablar de ministros del diablo directamente. Decir ministro falso, bueno, es ser muy cariñoso con muchos de ellos, pero la realidad es que son ministros del diablo. Durante esta última semana, por ejemplo, hemos estado reflexionando con el tema de los falsos ministros que se han infiltrado en la iglesia como quinta columnista, o sea, los 5 ministerios de Satanás, con el objetivo de destruir a la iglesia. Y aunque Satanás y sus esbirros nunca van a prevalecer contra la iglesia porque Cristo es quien la edifica fundamentando en su poderosa palabra, pero sí ha producido mucho daño, perjudicando a congregaciones, influenciando a creyentes para que se aparten del camino de Cristo y la misión que Él les ha encomendado. Por eso considero presentarle este perfil de un falso ministro y que es característico de los apóstatas, para que podamos reconocerlos y así evitemos caer en sus malvados engaños que nos quieren someter a la esclavitud de su tiranía y de Satanás. Qué desastre, ¿no? Si Jesús dijo y dice, conocerán la verdad, la palabra, acá está, ¿ves? La Biblia, Santa Biblia, conocerán la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre, dice, libre. No te va a atar a nadie ni a nada. Esa verdad no te va a atar a ninguna denominación ni te va a atar a ningún hombre, por lo cual vos no tenés que defender ni denominación ni hombres. Sin embargo, ¿por qué la gente queda atada a denominaciones, a hombres? Y lo peor de todo, a costumbres de hombre, a doctrinas de hombres. ¿Qué pasó? ¿La verdad no lo libertó? No, eso no creen en la verdad. Creen en el hombre. Algo más, no la leen. No leen la palabra, no tienen comunión con Dios. Yo cuando quiero que Dios me hable, me arrodillo y oro y luego agarro su palabra para que Él me hable. Porque Él me va a hablar a través de su palabra. No va a venir ahí una voz que va a aparecer y ay, Dios me... No. Él me habla a través de su palabra. Y yo busco para que Él pueda hablarme. Primero yo hablo, me humillo delante de Él, lo alabo, lo glorifico. Y luego busco en la fuente de toda verdad que es la Biblia para que Dios me hable. Y esa verdad, mire, me ha mantenido libre hace ya más de 40 años. Nunca he sido esclavo de ningún hombre, y mucho menos de alguna institución, y mucho menos de las doctrinas de los hombres. Que es algo que usted tiene que aprender, usted es libre. El Espíritu Santo muchas veces, mire, va a querer llevarte a predicar a cierto lugar, y te va a querer llevar a ciertos lugares para que seas una bendición. ¿Y sabe lo que hacen los que son esclavos? Van y le preguntan a su supuesto pastor, ay pastor, ¿puedo ir a predicar a tal lado que me invitaron? Y yo te voy a decir, no, vos a partir de acá, ese día tenemos culto, te tenés que quedar. Pero si el Espíritu Santo te dijo que vaya, ¿quién prevalece más? ¿Qué dijo Pedro cuando lo amenazaron y le dijeron, nos prediquen más a Cristo, pues si no los vamos a meter en la cárcel de nuevo? ¿Qué dijo Pedro? Es menester obedecer ¿a quién? A Dios, antes que a los hombres. ¿Sabe el ministerio que se frustraron solos por no obedecer la voz de Dios y escuchar a los hombres? Primero, estos ministros de Satanás, primero, es impío. Está contra Dios y contra todos los que somos de su familia. No es como Dios dice, eso es lo que interpretan, y los demás son todos falsos, te dicen. Muchas veces, charlando con estos falsos ministros, te han dicho que la palabra de Dios no quiere decir tal cosa, no está mal, tiene que decir esta. Han cambiado el sentido, claro, pero vos no sabés, porque vos no lees la Biblia y no estudiás. Entonces ellos te cambian el sentido de la palabra, como lo hace Casluna, como lo hace Maldonado, como lo hace una sarta mentiroso, y vos lo creés. Porque no tenés conocimiento. El conocimiento es poder. Cuando vos tenés conocimiento, podés enfrentarte y decirle, no, estás equivocado. La Biblia dice otra cosa. Y muchas veces ese conocimiento que ellos tienen, al lado de la verdad verdadera, se les caen las máscaras. Pero muchas veces dicen, no es como Dios dice, no lo interprete tan así, tan literalmente. No es tan literal. Vos tenés que tomarlo más tranquilo, ¿viste? ¿A dónde? La Biblia dice algo extraordinario, dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para corregir, para destruir. ¿Sabe qué? Instruir al hombre de Dios para que esté enteramente preparado para toda buena obra, el hombre y la mujer. ¿Qué más es? Es moralmente pervertido. El falso ministro, el ministro de Satanás, anda detrás de mujeres y del dinero. Es terrible eso, la enorme cantidad de ministros que han caído en adulterio en estos últimos años.
y lo han bajado y se han subido de nuevo, y muchos que no lo han bajado, que siguen predicando y que siguen haciéndose los que tienen la unción y que tienen el poder y que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Yo me pregunto si es verdad lo que ellos dicen, ¿para qué vivo santificándome? ¿Para qué vivo guardando mi vida? ¿Para qué Dios dijo que sin santidad nadie verá a Él? ¿Para qué dijo? Borremos todo lo que dice que hable de la santidad, de apartarse del adulterio. Borremos ese mandamiento que dice no adulterarás. Ya está, listo, que hagan lo que quieran. Hablando con uno delincuente de primera, le dije, mirá, si vos estabas en el Antiguo Testamento, a vos y a la persona que caíste adulterio lo tendríamos que sacar afuera de la ciudad y lo tendríamos que apedrear. Era la muerte, la recompensa. La muerte, para que sepa la seriedad que Dios tiene en esos asuntos. Niegan a Cristo como su Salvador e Hijo de Dios. Para ser salvo te dicen, tienes que poner dinero, pues, escúchame, la cruz no tiene ese poder para salvarte. Usted lo están escuchando, usted lo ve, lo debe escuchar, que si no pone dinero sos un maldito y un ladrón, y los ladrones no entran al reino de los cielos. O sea, la cruz de Cristo no sirve para nada. Jesús, mirá, moriste en la cruz, para nada, Jesús. Tu sangre derramada, tu sacrificio, tu sufrimiento, tu desfiguración, Jesús no sirvió nada, porque ellos lo reducieron a plata. ¿Sabe cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, consumado es? Dijo, consumada la salvación. Ya he pagado el precio, Padre, para que todo aquel que en mí crea y viva para mí, no para un hombre y una institución, sea salvo. Sea salvo. Y la salvación incluye sanidad, incluye liberación, incluye prosperidad, incluye gozo, incluye paz, incluye dirección. Cuando tú aprendas de verdad lo que significa la cruz de Cristo, vivirás el cristianismo de otra manera. Ya no lo vivirás como los hombres dicen. Y una de las cosas que la gente se jacta y que yo los miro y a veces me da mucha tristeza, es que te dicen, no, yo hace 20 años que pertenezco a ese cuadrado. Y voy de mi casa al trabajo y del trabajo al cuadrado y del cuadrado a mi casa y de mi casa al cuadrado. Y mi pregunta es, ¿y cuándo el Espíritu Santo te guió y te llevó a otro lado a predicar? ¿Cuándo el Espíritu Santo te dijo que tenías un ministerio y que tenías que salir de ahí? ¿Cuándo el Espíritu Santo te dio el don y te dijo que te necesitaba en otro lugar? Te lo habrá dicho, pero vos nunca lo escuchaste. Porque imagínense todo el mundo encerrado en un solo cuadrado. ¿A quién le predicamos? ¿A dónde vamos a llegar? Los primeros discípulos nos encerraron en Jerusalén ahí en un cuadrado y se quedaron ahí haciendo reuniones todos los días. Dios mandó la persecución para que se movieran y donde se iban, ellos iban predicando al Cristo de la gloria y Dios los acompañaba en aquel entonces haciendo milagros y maravillas. Dios los acompañaba haciendo milagros y maravillas, pero nunca se quedaron. Jesús fue claro, dijo, Nicodemo, tendrás todo el poder religioso que quieras, Nicodemo. Nicodemo, tendrás todo el conocimiento, Nicodemo. Habrás vivido todos tus años, Nicodemo, creciendo en la ley y sabértela de memoria, pero tienes un grave problema, Nicodemo. En mi reino, que es el de la gracia, tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no vas a entrar al cielo. Y sabe, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. Y no sabemos de dónde viene el viento, ni sabemos a dónde va. Bien, Nicodemo, así es todo aquel que nació del Espíritu Santo. El Espíritu te tiene que llevar donde Él quiera. El Espíritu te tiene que llevar y te tiene que traer. Jesús le había dicho a Pedro un día, Pedro, mira, va a llegar un día en que otro te enseñará, Pedro. Irás a donde no quieras, Pedro, y harás lo que no te guste, Pedro. Y le estaba hablando del gran poder del Espíritu Santo. Y fue tal cual. ¿Qué más? Niegan a Cristo como su Salvador e Hijo de Dios. Para ser salvo tienen que poner dinero, pues la cruz no tiene ese poder. Qué vergüenza creer toda esa mentira. Qué vergüenza creer esa mentira. ¿Qué más son los ministros del diablo? Son llevados por sueños ajenos a la visión de Dios y están alucinando por sus delirios. Dios me dijo, me mostró, unos engañadores como muchos. Es terrible cómo creer a una persona. Tenemos la palabra, mira, si vos me venís y me decís la palabra de Dios dice tal cosa, wow, extraordinario, te voy a escuchar. Pero si vos me venís así, Dios me mostró, Dios me dijo, no te puedo escuchar. No te puedo escuchar. Porque tenemos la palabra, la profecía más exacta, dice el apóstol Pedro, que es la palabra de Dios. No necesito que vos me vengas a decir eso. Eso pasa con gente que tiene de otro poderes satánicos, no solo eso. Y que muchas veces se cumple, porque Dios no tiene nada que ver. ¿Qué más? Manchan la carne. O sea, los deseos del mundo no son tan malos. Fíjense cómo no serán tan malos los deseos del mundo para ellos,
Se visten como el mundo, habla como el mundo, redecoran el cuadrado donde Cristo no está como el mundo, le ponen luces, le ponen humo, saltan, bobean, hacen danza y... Claro, el mundo no es tan malo. Y con ese criterio tampoco es tan malo el mundo. Los jóvenes pueden tener novia y salir a solas, a oscuras y hacer lo que quieran. Y tomar cerveza y una sarta de cosas más. Un tal Dante Gebel estuvo diciendo el otro día que no está malo tomarse una buena cerveza fría cuando hace calor, ¿no? El mismo delincuente llamado Hebel dijo una vez que bien se podría tomar la Santa Cena con una coca y papas fritas. Y la gente cree en esa mentira. Qué vergüenza, ¿no? No tener el discernimiento del Espíritu Santo para que sepa que lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué más son estos supuestos ministros del diablo? Son rebeldes que desprecian el señorío de Cristo. Aquí mando yo, te dicen esos engendros mutantes. Qué horrible que es eso. Qué horrible que es eso. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios, tuve la oportunidad de desarrollar mi vida espiritual en un lugar donde nadie te gobernaba, nadie te mandaba, nadie te quería manipular. Donde te daban la libertad para que vos desarrolles tu ministerio. Y se gozaban de saber que vos eras un joven de Dios y que iba camino a ser un hombre del Señor. Y eso que uno aprende es lo que uno después lo pone en práctica. Porque a mí me goza cuando la gente crece en el Señor. Y cuando... Siempre les digo lo mismo, cuando Dios los guía a algo, háganlo. Simplemente vamos a estar orando con ustedes para que Dios lo apoye y ustedes vayan y cumplan esa función. Estuvimos orando por el hermanito que se fue a Santiago del Estero y estuvo predicando en una congregación y eso es extraordinario. Es Dios llevándote a predicar, a llevar un sermón que es grandísimo. Y uno se goza, pero no, el señorío es de Cristo, no es mío, yo no puedo adueñarme de la vida de nadie. Yo no soy dueño de las personas, ni de su vida, ni de su dinero, ni de lo que hace. Jesucristo pagó el precio, Él murió en la cruz del Calvario. Yo simplemente soy un administrador de su palabra que busca hacerlo con alegría, con eficacia, con honestidad, que busca agradar a Dios, a pesar de todos los conflictos que este mundo nos tiene. ¿Qué más son estos ministros de hijos del diablo? Maldicen o injurian a las dignidades celestiales. No hay que creer toda la Biblia, algunas cosas tan mal, porque Dios me lo reveló, te dicen. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Primero te dicen que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y después vos le predicás Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 24 y 25, donde dice que Dios ya no habita más en templo hecho por mano de hombres y que Dios no necesita nada del hombre. Y te salen diciendo, no, pero eso está mal porque tenemos que hacer un lugar, la gente tiene que poner plata y tiene que mantenerlo todo. Borrémoslo entonces, borremos Hechos 17, 24 y 25. Y así como eso, borremos muchas partes de la palabra de Dios que ustedes no creen. ¿Qué más? Son ignorantes de la verdad y de las cosas espirituales y por eso las maldicen. Nunca nacieron de nuevo. No tienen vida espiritual. Son una fachada, pero como tienen carisma, así como lo tenía Hitler, para estar hablando y dirigiendo toda una nación y todos los alemanes ahí creciéndole la mentira, como lo hacía el de Cuba, el presidente de Cuba, como lo hace Maduro. Y la gente le cree. Chávez a veces hablaba 8 horas por la televisión, payasadas, estupideces, y la gente contenta. Tienen carisma para hablar, para mentir, para engañar. De eso se trata, nada más que de carisma, porque de Dios no tienen nada. Y de la verdad menos. ¿Qué más pasa con eso? Están corrompidos como seres irracionales. Nunca entienden lo bueno, nunca entienden lo que es real, lo que es genuino, lo que es de Dios, lo que hay que hacer. No quieren. Son irracionales las cosas que Dios demanda muchas veces. Y no les interesa tampoco. Son murmuradores y se quejan continuamente. De los que los desenmascaran, inventan toda clase de mentiras. Mentiras. No, aquel no sabe nada de la Biblia, aquel está predicando otra cosa, aquel es un anticristo. Eso es lo que me decían a mí. Pero la verdad de la palabra es la verdad de la palabra. No podés esquivarla. Tarde o temprano se te va a caer la máscara. ¿Qué más? Buscan faltas de los demás para desprestigiarlos. Por eso todo lo critican. Se ven desarmados en su ignorancia. Cuando tengo que predicar sobre la mentira del diezmo, que damos gracias a Dios, que mucha gente, ha escuchado todo eso y ya han salido esa mentira y oramos para que sigan saliendo. Muchas veces te mienten solamente diciéndote que Abraham diezmó y fue antes de la ley y que Jacob diezmó y fue antes de la ley y así te quieren hacer creer que vos tenés que hacerlo. Y cuando le pregunto, ¿qué dice Génesis 14? Hablando de Abraham, ¿qué fue lo que diezmó?
¿Cuántas veces lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Eso no saben. Solamente te dicen, no, pero que la Biblia lo dice. Bueno, pero léeme toda la Biblia. No me venga con lo que te enseñó tu pastor, y el pastor, el pastor, el pastor. Decime lo que dice Dios. Si vos me decís lo que dice Dios tras su palabra, vamos a leer Génesis 14, vamos a leerlo juntos. Y no quieren. Huyen. ¿Qué más? Son hacedores de maldad y de todas las formas. Porque buscan sacarse beneficio para su propia vida, haciéndote creer de que vos tenés que sentirte mal. Porque ellos no pueden vivir una vida digna porque Dios los llamó y vos sos responsable de sostenerlos. Y cuando ellos no lo logran, vos sos el malvado, vos sos el perverso. Cuando Génesis 3:19 dice, ganarás con el sudor de tu frente el pan de cada día. Cuando Pablo decía que el que no trabaje no coma. Mira qué fácil que se hace todo eso. ¿Qué más? Hablan de forma arrogante con las palabras antisonantes, o sea, gritan. Ellos se quieren que gritando van a imponer todo. Gritalo, así te tienen miedo, ¿viste? Y tiemblan. Un pobre anciano, dijo el diablo, no sé, unos 70 años, una vez que estábamos predicando, cuando vino a saludarme me dice, mire, usted predicará muy lindo, sabrá mucho, pero en mi congregación yo pego 3 gritos y todos me vienen a traer la plata. Qué congregación ignorante, ¿no? Qué terrible seguir a gente como es. ¿Qué más? Adulan a las personas para que se adhieran a ellos. Te adulan, ¿no? Para que vos estés con ellos, para que vos los defiendas. Para que, bueno, no sentirse solo en esa mentira, en ese engaño. Sí, te adulan de que vos estás bueno, sos bueno, hacer esto, hacer lo otro. Buscan su beneficio personal a través de la adulación. Son burladores de todas las cosas que muchas veces los hombres de Dios de verdad hacen. Yo me acuerdo cuando David Wilkerson empezó a confrontar a todos y a predicar y a decir nombre y apellido de todos los que estaban engañando a la gente. Me acuerdo que Benny Hill se enojó y lo maldijo. Y decía que nadie se iba a levantar contra el ministerio de él. O sea, se sintió tocado, era verdad, es un falso. Qué terrible, ¿no? Y se burlaba de pobre David Wilkerson. Y el día que murió dijo, por fin se murió el anciano ese, que hablaba muy mal de mi ministerio. No, decía la verdad. Y así como muchos dicen la verdad sobre tantas otras cosas. ¿Qué más? Viven sus propias pasiones. Porque no es que Dios te dio el objetivo, la meta y el propósito para que tú hagas. No, su propia pasión. Está apasionado con esto, hagamos esto. Por eso es que viven haciendo recitales, viven haciendo reuniones especiales y viven haciendo supuesta vigilia y un montón de cosas que Dios no tiene nada que ver en eso. Causan división. Con Fabundi no te juntes. No, porque él es muy bíblico, él es acérrimamente bíblico, no te juntes. Porque con él no podés contar chistes verdes, no podés hablar guarangada, o sea, él no sé cómo se divierte. Yo me divierto sanamente y en familia. Tengo gente. Mira, hasta los días que tenemos reunión por WhatsApp, que lo tenemos, damos gracias a Dios con todos los hermanitos y las hermanitas, no solo predicamos y nos enseñamos, sino que también nos divertimos, nos reímos, porque de eso se trata la vida. ¿Qué más? No controlan sus bajos instintos. Oh, eso es terrible. No controlan. Ellos quieren que todas las cosas sean para eso, para bien. Y muchas veces esos mismos han causado divisiones y han destruido su propio matrimonio y echándole la culpa a la otra persona para poder casarse o juntarse con la otra. Lo último y lo peor de todo, un hijo del diablo no puede andar en el Espíritu Santo, porque el Espíritu no lo puede guiar a todas esas cosas que no son de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos en este mundo tan malo y tan perverso, y estamos en la apostasía más grande que hay. Usted lo debe saber, y si no lo sabe, busque información adecuada. Que tenemos muchos llamados ministros metidos en la política cuando Dios nunca nos llamó a asociarnos a ningún partido político y menos a este que está destruyendo Argentinas. Y están metidos en el ecumenismo, abrazados con Bergoglio, como si fueran grandes hermanos cuando Dios nos dice salir de en medio de eso. Y así están metidos en todo lo que Dios aborrece. Pero oremos y conservémonos para el Señor, porque pronto tendremos la redención. Muy pronto la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedemos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero mientras tanto, cuidémonos de todos estos ministros del diablo que solamente están para destruir. Y ¿sabe lo peor de todo? Está para cambiar la señal que dice Cristo, para que vos vas a por Cristo y te la ponen por el otro lado, el hombre, las denominaciones y la obediencia a un ser humano. Solo Cristo salva. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y espero que entiendas el versículo, dice Jesucristo hombre, nadie más. Así que ten cuidado, que estamos en este tiempo de engaño terrible.